Moltes gràcies, Josep Maria, per posar llum a tota la situació normativa, marc legal. A continuació, continuarem ara posant una mirada internacional. Ens acompanya Tomàs Matos, doctor en Ciències de l'Agricultura i científic titular del SIC. Dirigeix el Departament de Biotecnologia de Sistemes a l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, on lidera el grup de regulació transcripcional del metabolisme i la plataforma Planta i Vid. La seva recerca se centra en la biologia de sistemes aplicada a plantes, integrant transcriptòmica, aquesta és la biologia, la bio més difícil de llegir, metabolòmica i genòmica per estudiar xarxes de regulació gènica, especialment en la vinya. Presideix la iniciativa internacional Grapèdia i treballa en el desenvolupament de recursos genòmics avançats. A més, explora l'ús de noves tecnologies de millora genètica per a l'edició precisa de la vinya, amb l'objectiu d'augmentar la resistència a patògens i l'adaptació al canvi climàtic, contribuint a la millora dels cultius i a l'aprofitament de compostos bioactius amb aplicacions en nutrició i salut. Quan vulguis. Se escucha bien, ¿no? Sí. Em sap greu, però parlaré en castellà. Hauria de practicar més el meu català, però no en aquest moment. Molt bé. Gracias por la invitación, Marta, por mencionar mi nombre. Siempre es un placer volver a Cataluña. Yo estuve además 10 años trabajando en el CRAC de investigador postdoctoral, así que siempre es muy agradable volver a Cataluña y ver caras conocidas y caras nuevas también. Y bueno, lo que a mí se me pidió en esta ocasión fue un poco dar una visión global de lo que se está haciendo a nivel más que nada internacional, pero como nosotros en mi grupo estamos trabajando también en temas de edición génica y aplicado obviamente a la vid y a otros cultivos, pero sobre todo a la vid, quise también poner algo de lo que estamos haciendo en mi grupo. Pues para poner en contextualización, para poder tener una variedad, un cultivar de vid mejorado, debemos realizar una serie de cosas anteriormente que pueden involucrar años de investigación y que va desde el punto de vista de tener un catálogo de genes que queremos ya sea mutar o modificar para traer un carácter a una variedad ya existente. Entonces tenemos que partir por la identificación de genes, ¿no? Estos genes de aquí pueden venir por análisis en otras especies vegetales y por tanto hacemos una inferencia, vamos a ver si esos genes están de una planta, por ejemplo, de tomate, donde sabemos cuál es su función, vemos si es que está también con la misma función en vid, o a través de análisis más sofisticados, como por ejemplo integración de ómicas. Pero una de las cosas más importantes que tenemos aquellos que trabajamos en viticultura y en vid es la gran cantidad y disponibilidad de recursos genéticos, en parte por la variación somática que es muy alta en vid y que podemos indagar utilizando recursos genómicos o aproximaciones genómicas, ir a encontrar los genes que son responsables de ciertos fenotipos o de ciertos caracteres. Una vez que demostramos la función de un gen, y ya decimos, pues este gen da resistencia a un patógeno o mutando este gen la planta es más resistente, por ejemplo, a la temperatura, ya podemos pensar o diseñar una estrategia de cómo modificar ese gen para su uso comercial. Por tanto, el uso de la edición génica aquí me gustaría dejar claro que no solamente se utiliza como aproximación final para generar una variedad económicamente relevante, sino también durante el proceso de investigación, lo que tiene que ver con la caracterización funcional de los genes. Y bueno, básicamente, como ya ha explicado muy bien Marta, existen, bueno, y también Ivo, existen muchas formas de mejorar un cultivo y la edición es simplemente una de ellas, ¿no? Tenemos también otras herramientas como el breeding tradicional o la sigenia, que podrían de alguna manera también complementar a la edición génica y que todas ellas se van ayudando de una manera u otra. Simplemente comentar, como les decía, lo del catálogo de genes. En mi grupo estamos trabajando en generar bases de datos para que la comunidad científica pueda indagar, explorar y analizar la función de genes
ENVID. Y como pueden ver aquí, desde que se secuenció el primer genoma de Pinot Noir en el 2007 en adelante, ha aumentado casi de forma exponencial la información sobre genes, ¿no? La caracterización de genes ha permitido el poder modificarla, con miras a mejorarla para resistencia a cambio climático, para patógenos, para pestes, poder introducir o modificar genes que se han ido caracterizando en esta especie. Sin embargo, hasta el 2022 no había una base de datos. Entonces, una de las principales cosas que hemos ido trabajando como comunidad y en la que nosotros hemos participado es la de generar una base de datos. Esa base de datos a día de hoy se está tratando de integrar en una especie de base de datos federativa que conocemos como Grapedia, y que esto está financiado actualmente por un programa europeo, en el cual toda la información de fenotipos, de caracteres, ómica, multiómica, etcétera, que se pueda recopilar de investigación en todo el mundo, se pueda albergar en módulos de una base de datos como Grapedia, que a su vez puede generar elementos para la comunidad, para explorar, indagar, identificar genes que se puedan luego testear o utilizar en modificación. Aquí simplemente un ejemplo del tipo de herramientas que podría permitir una base de datos de este tipo. Pues bien, ¿qué es lo que buscamos entonces? Ya lo han comentado en los exponentes anteriores, de qué es lo que estamos buscando para mejorar la vid, principalmente temas de enfermedades de tipo abiótico y tipo biótico, ¿no? En cuanto a tipo biótico, hongos como el oidio o el mildiu o el botrytis son los que, digamos, se llevan el top 3 de las enfermedades que más se quiere tratar de erradicar, también por el aumento de tratar de evitar, o la presión social de tratar de evitar aplicaciones de químicos en el campo, ¿no? En lo que tiene que ver con la viticultura ecológica, tratar de buscar maneras naturales por las cuales las plantas sean resistentes y no necesitemos de estos químicos, de estos agroquímicos. A su vez, por lo que ya se había comentado, de los efectos del cambio climático y del efecto de la transición del ambiente, es necesario tener variedades que sean capaces no solamente de ser mejor adaptadas a la sequía o a las altas temperaturas o a la radiación, sino a multiestreses. Y eso es una de las cosas que se está trabajando hoy en día, resistencia multiestrés. Bueno, uno de los desafíos entonces es utilizar las herramientas de la edición génica. Uno de los principales problemas que presenta la vid es que es altamente recalcitrante a la regeneración in vitro, o sea que presenta dificultades para poder cultivarla y regenerarla en condiciones de in vitro. Sin embargo, desde hace más de 15 años que hay protocolos que se han ido mejorando y ya están bastante bien establecidos, para generar un material de partida que se pueda transformar. Este material de partida principalmente es material de tipo embriónico, es callos embriogénicos que se generan a través de una técnica que se conoce como embriogénesis somática, que es muy común en cultivo in vitro, y que normalmente se genera a partir de material reproductivo. Por ejemplo, estambres o pistilos, el material diploide de estos es el que se utiliza para generar un callo, y de ese callo pueden generarse embriones. Esos embriones son los que luego, ya veremos más adelante, se pueden transformar para generar luego una planta modificada. La base molecular de la embriogénesis somática o el por qué la competencia de la embriogénesis somática es tan baja, se sabe a día de hoy que es por factores epigenéticos, y aquí voy a hablar de un tema también importante en el que estamos empezando a trabajar, que es el de la epigenética. Se sabe que hay inestabilidad epigenética en el genoma de la vid, y que esta inestabilidad es la que imposibilita que de todos los tejidos de una planta podamos generar callos embriogénicos. Por eso es que necesitamos, o que el mejor material embriogénico provenga de estambres o de pistilos. Pues bien, básicamente el proceso lo voy a pasar muy rápido porque ya lo explicó bastante bien Marta, pero tenemos la formación de callo, ¿vale? Desde este material de anteras
Desde los filamentos de las anteras generamos callos, estos callos van creciendo hasta generar un callo embriogénico y ciertas células de ese callo embriogénico van generando embriones somáticos. Estos embriones somáticos son capaces de generar o de regenerar en una planta completa, como podemos ver aquí, y luego de un ciclo de más o menos 12 semanas podemos obtener de uno de estos embriones ya una plántula en condiciones in vitro que luego pasamos a aclimatar y que ya la tenemos luego en tierra. Ahora bien, en general el proceso es largo, son casi un año desde que formamos el callo hasta tener una planta regenerada y como ya había comentado también Marta, no todas las variedades responden de la misma manera al proceso, por tanto debemos cambiar las condiciones del medio de cultivo, de las hormonas que se utilizan y de los tiempos dependiendo del cultivar. La edición génica se puede hacer tanto por transformación directa mediada por Agrobacterium tumefaciens, que es la versión transgénica, llamémosla así, que es la no deseada, la que según la legislación sería un NGT2. Sin embargo, existe también, ahora les voy a mostrar otras aproximaciones que que carecen de DNA foráneo y que por tanto no introgresen ningún tipo de material que no queramos en el genoma de la vid. Básicamente lo que se puede hacer es que el embrión, que es el que está aquí, el embrión somático se transforma por Agrobacterium y podemos con el uso de Cas9, que es la proteína que genera las mutaciones en base a una guía que uno agrega también porque tiene una similitud de secuencia al gen que uno quiere mutar, pues que dentro de ese tejido embriónico se muten esos genes. Ahora bien, existe, como les comentaba, la posibilidad de utilizar un método que no requiere la integración de DNA exógeno, o sea, por ejemplo, un plásmido TI proveniente del Agrobacterium, y esta técnica es básicamente utilizando protoplastos que son células vegetales provistas de pared celular. Estas células son fácilmente transfectadas o transfectables con la maquinaria de edición génica, básicamente la proteína Cas9 y las guías, y a partir de estos protoplastos luego se generan microcallos, ¿vale? Que son agrupaciones. Estos protoplastos empiezan a dividirse, empiezan a generar pared celular y cada vez que se dividen quedan juntas por la pared celular, generando un microcallo, y de este microcallo se puede luego regenerar una plántula completa. Una vez que tenemos el microcallo, podemos ya en ese punto o un poco más adelante, cuando ya hayamos crecido ese callo, secuenciarlo para saber si quedarnos o no con él, para ver si realmente tenemos ya mutaciones. La gracia del Cas9 es que no necesitamos una segunda generación para saber que realmente ha habido una mutación. Ya en esa misma generación T0 ya ocurre la edición. La diferencia de utilizar protoplastos respecto a la de utilizar Agrobacterium a la hora de introducir mutaciones vía Cas9 es que en la transfección por protoplasto no requerimos marcadores, por ejemplo, genes de resistencia a algún antibiótico o alguna proteína fluorescente que nos ayuda, en el caso de una transformación génica estable, a identificar aquellos procesos de transformación efectiva. Desde hace ya varios años que se han probado y se ha demostrado de que existen formas de regenerar una plántula completa a partir de un protoplasto. Y esto, imagínenselo, es algo que ha requerido mucho trabajo. Existen una serie de publicaciones desde los años 90, 80 incluso, pero ya en los años 95, 97 es cuando se desarrollaron los primeros protocolos de regeneración completa de una plántula de vida a partir de protoplastos. En el año 2019 ya se desarrolló un protocolo, que es el que hasta el día de hoy se utiliza, que ya está incluso patentado, y este se desarrolló en Italia con las variedades Garnagena y Sangiovese, y es un protocolo que sufre muy pocas modificaciones para utilizarlo en otros cultivares. Básicamente, ¿en qué consiste? Los protoplastos, que son células individuales, ¿no?, desprovistas de pared celular y son esféricas, se depositan en una placa de agar
dentro de unas gotas de cultivo semisólido, de una solución gelificante de bajo punto de fusión, y esos discos de gel que contienen los protoplastos se cubren con una solución nutritiva que es el medio de cultivo, que contendrá las hormonas, los medios, los azúcares, vitaminas, etcétera, para que esos embriones puedan nutrirse posteriormente y para su germinación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esas células de protoplasto que derivan de tejido embriogénico van a sufrir ya las primeras divisiones. Después de los primeros 40 días ya vemos formación de estos microcallos, de estas microcolonias, y estas microcolonias luego pueden desarrollarse como embriones. Entonces aquí ya vemos los distintos estados de desarrollo de un embrión tradicional que se generan a partir de células que están en estos geles. Y luego ya de unos 100 días podemos ver incluso ya la formación de un embrión maduro. Estos embriones maduros luego se ponen en oscuridad y luego en luz para que vayan germinando y desarrollando los órganos como las raíces y los brotes. Luego ya pasamos a desarrollo de hojas y luego el proceso de aclimatación. Todo este proceso es largo, como pueden ver aquí, es más de un año, son muchos meses en el cual el porcentaje de eficiencia para generar para poder pasar de un paso a otro es muy bajo, estamos hablando de 0,1 a 1% de eficiencia, por tanto hay que trabajar en grandes cantidades, no basta con tener una placa con 100 protoplastos, hay que tener cientos de placas con miles de protoplastos para poder llegar al final a unas pocas plantas regeneradas que sean transformadas. Por tanto, a día de hoy se siguen tratando de modificar los protocolos para que se mejore la eficiencia en el proceso, en toda la etapa, ¿no? en todo el proceso de generación de protoplastos, transfección de protoplastos y luego regeneración. A día de hoy se conocen ya también una serie de variantes del protocolo para mejorar la inclusión de la proteína Cas9 y las guías dentro de los protoplastos. Aquí les muestro el polietilenglicol, sin embargo a día de hoy ya se utilizan otros compuestos como la lipofectamina para mejorar la introducción de la maquinaria de edición dentro de los protoplastos. Y ya existen métodos altamente eficientes, publicados ya hace varios años, que se pueden seguir casi como una receta de cocina para poder desarrollar la técnica en el laboratorio. En el 2025 o en el 2024 fue cuando digamos que aparecieron una gran cantidad de ejemplos en la literatura para demostrar el uso de la edición génica para mejorar caracteres en vid. Por ejemplo, este es uno de los más interesantes quizás desde el punto de vista de aquellos que cultivan vid, desde el punto de vista de la viticultura, porque fue un caso de resistencia a mildiu, mutando simplemente un par de genes. Lo que se hizo aquí fue editar vía Cas9 un gen que codifica para una enzima que está involucrada en la degradación del ácido salicílico. Esta hormona, el ácido salicílico, es una hormona necesaria para la respuesta de defensa de las plantas a los patógenos y aumenta su concentración en respuesta a una infección. Esta hormona lo que hace es promover una serie de respuestas de defensa de la planta para contrarrestar el avance del patógeno. Si mutamos la enzima que degrada la hormona, la cantidad de hormona que hay presente en el tejido va a ser mayor, no se va a degradar y va a ser una concentración basal más alta. Justamente esta enzima, la 2-oxoglutarato oxigenasa, ya sea el alelo 1 o el alelo 2, se logró editar en plantas de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon, de Shiraz y de Sauvignon Blanc y mostraron una alta resistencia a infección por el agente causal del mildiu. Otros ejemplos publicados en el 2022 y en el 2024 básicamente mostraban
modificaciones en el protocolo, pero utilizando genes que realmente no tenían tanto interés desde el punto de vista de la viticultura, simplemente se utilizaban como genes marcadores que son muy fáciles de ir a identificar luego a nivel de fenotipo. Por ejemplo, el gen PDS es un gen que si lo mutamos, la planta deja de producir clorofila y se ve con un fenotipo albino, y por tanto es muy fácil de identificar y saber que ya mirando el material in vitro ya sabemos que está ahí mutado o editado. Aquí simplemente hay una lista de casos ya que encontramos en la literatura de edición génica en vid, donde podemos ver que hay distintos caracteres que ya se han modificado. Unos están en un estado más avanzado en cuanto a demostrar que estos cambios de estos caracteres no afectan a otros, pero podemos ir, por ejemplo, desde aspectos de resistencia a patógenos, como el caso del oidio, el mildiu, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la acumulación de compuestos de interés enológico, como por ejemplo la concentración de antocianinas, la concentración de azúcares, o también resistencia a botrytis, o la acumulación de ácidos, ¿no? De manera también muy interesante se han ido desarrollando algunos casos para aumentar o disminuir la densidad de estomas en las hojas, de tal manera que estas plantas puedan tener una resistencia diferencial al estrés hídrico. Quisiera recalcar, por ejemplo, en este caso, el uso, por ejemplo, de la edición de un transportador de azúcar, que no afecta la acumulación de azúcar en el fruto, pero sí la disponibilidad de este azúcar en el espacio apoplástico. Y esto hace de que al mutar ese transportador se acumule menos azúcar en el espacio apoplástico y que botrytis se desarrolle de menor grado en este tipo de fruto. También, por ejemplo, en otro caso tenemos este gen que tiene que ver con la determinación sexual de las flores. Se habló en algún momento de que las flores de la vid en su momento eran dioicas y que ahora son hermafroditas. Pues este es uno de los genes que se demostró que tiene un rol en el desarrollo de la flor hermafrodita. Y finalmente genes EPFL9, que es lo que quiero hablar un poco más en detalle, que es una de las cosas que hemos hecho nosotros en el laboratorio en colaboración con gente de la Fundación Edmund en Trento. Aquí les muestro dos genes, EPFL91 y EPFL92, que son genes que participan en la especificación de células epidermales en el desarrollo de estomas, y que tienen un rol tanto en el desarrollo de la planta en estados iniciales, sino también en respuesta al estrés. El estrés hídrico disminuye la expresión de estos genes y hace que estos genes no puedan desarrollar estomas, como una estrategia que tienen las plantas para evitar la pérdida de agua por transpiración. Lo que hicimos aquí fue mutar estos dos genes. Bueno, aquí simplemente muestro ejemplos de la edición. Vemos distintos tipos de mutaciones que se generaron en esta secuencia, en ese punto del gen, tanto para un alelo como para otro. Y el efecto de estas mutaciones fue la disminución drástica, en el caso del gen 9.2, del número de estomas. Les invito a quienes estén interesados en mirar este artículo. Lo que hacemos aquí finalmente es demostrar que estas plantas que tienen un menor contenido de estomas en sus hojas son más resistentes a situaciones de estrés mediano y de estrés fuerte de sequía. Finalmente quería dar algunas pinceladas de lo que se está haciendo en otros países con respecto a la edición génica en vid. Un caso muy exitoso es el de Edivite. Edivite es una empresa que comenzó en el año 2020, fue constituida en el año 2020, pero ya llevaba más de 10 años patentando protocolos y métodos para el desarrollo de estos protoplastos y de la transfección de estos protoplastos. Es una empresa que en realidad es una spin-off de la Universidad de Verona, del Departamento de Biotecnología, donde Sara Zenoni y Mario Pezzotti han trabajado básicamente toda su vida.
y ya en el año 2022 se desarrollaron los primeros cultivares de chardonnay resistentes a oidio y a mildiu. Y en el 2024, gracias a un permiso de la Agencia de Agricultura en Italia, se permitió cultivar estas plantas con fines de investigación para ver si en campo tenían las mismas resistencias que se había demostrado en condiciones de invernadero, y actualmente están trabajando en esos test de infección. Aquí lo que se hizo nuevamente es mutar también el gen de MR6, que es el que codifica para esta enzima que degrada el ácido salicílico. Plantas, por tanto, que están editadas en este gen tienen mayor contenido de esta hormona y son más resistentes a la infección por oidio. Ahora bien, cuando uno hace una edición génica y utiliza Cas, siempre se encuentra con variación alélica de las mutaciones que genera. Sabemos que la vid es diploide, por tanto tiene 2 copias de un mismo cromosoma, 2 copias de cada gen, y si mutamos vía Cas un gen, también puede ocurrir una mutación en el otro gen. Sin embargo, estas mutaciones pueden ser del mismo tipo o pueden ser distintas. Y eso es lo que conocemos como cambios monoalélicos, bialélicos homocigotos o bialélicos heterocigóticos. Lo que podemos hacer además es secuenciar, gracias a que a día de hoy el costo de secuenciar un genoma es bastante menor que hace 5 o 10 años, podemos secuenciar una planta que ha sido editada genéticamente para ver no solamente qué cambios han ocurrido gracias a la edición, sino si es que hay otros cambios en otra parte del genoma que están inducidos también por la proteína, lo que se conoce como off-target. Esto simplemente es un ejemplo en el cual se muestra que en el caso de las plantas editadas para este gen, para la infección con mildiu, presentaban 2 tipos de arreglos de mutación, o sea, una mutación heterocigótica bialélica, en donde hay una mutación simplemente de una deleción de una letra versus una deleción mucho más grande. En este caso, ambas mutaciones generan un cambio del marco de lectura de la proteína y generan una pérdida de función del gen. Pero lo bueno de hacer la secuenciación genómica es que luego uno puede también ir a ver si es que hay otras regiones del genoma que también se están modificando, y de hecho me imagino que será una de las cosas que se pone hincapié en la parte de regulación, ¿no? De ver si es que hay otras zonas donde ha ocurrido alguna mutación, lo que se conoce como off-target. Bueno, estas plantas que están editadas para DMR6, efectivamente ya se ha demostrado que son más resistentes a la infección. No voy a hacer tanta publicidad a la empresa, pero lo que sí es interesante que en el 2024 solicitaron un permiso para poder hacer la plantación experimental en campo. Esa experimentación, o sea, esa plantación la lograron montar en el norte de Italia. Sin embargo, sufrió una serie de eventos indeseables donde ciertas personas llegaron y destruyeron el material. Lograron salvar parte del material y ahora están haciendo una segunda fase, pero esto demuestra que al menos desde el punto de vista de la regulación habrá que ver también el tema de la sociedad, pero al menos a nivel político, a nivel de regulación, se está permitiendo hacer ya ensayos en campo de este material. Por último, comentar brevemente lo que está haciendo también la Viña Conchitoro en Chile. Ellos son también pioneros en el desarrollo de plataformas de edición génica y tienen todo un departamento de innovación en edición génica en su centro de investigación. Ellos son una empresa privada, una bodega que tiene investigación privada, que es la que se observa aquí. Estos son los laboratorios del Centro de Innovación e Investigación, y ahí básicamente lo que están trabajando es resistencia a estrés hídrico, modificando la arquitectura de la raíz. Están editando genes, por ejemplo, de la síntesis de jasmorato o de la redistribución de auxinas en las raíces, que la idea es modificar la distribución de las raíces, haciendo que estas raíces entren más en profundidad para poder llegar al recurso hídrico. Esto de hecho lo estamos haciendo en colaboración
nuestro grupo con Chitoro y con Novatec, que es la ala de innovación de las Viveros Mercier en Francia, que también tienen una gran plataforma de edición génica, cuentan con más de 50 personas en plantilla para trabajar en edición génica en vid y están trabajando con una cantidad abismal de genes. En concreto, este gen, el Exosist70A3, es un gen cuyo nombre es muy complejo, pero básicamente lo que hace es redistribuir las concentraciones de auxina en la raíz y existen dos haplotipos distintos del gen, dos versiones alélicas. Una de ellas tiene modificaciones en su secuencia que permite que las raíces puedan entrar más en la tierra. Y por tanto, esta versión alélica es la que se está utilizando para editar. Adicionalmente a la arquitectura radicular, lo que se está también haciendo es utilizar edición génica en el gen MLO para resistencia a oidio. El gen MLO es un gen que codifica para una proteína de membrana que interactúa con la maquinaria de infección del hongo y que lo necesita para poder entrar. Entonces, si editamos este gen, ya la maquinaria del patógeno no es capaz de entrar en la célula y, por tanto, es resistente. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que quería mostraros. Se están trabajando ahora a nivel de otros factores climáticos, por ejemplo, en China se utiliza mucho lo que son las plantas resistentes a frío, porque se tienen que enterrar en periodos de invierno, y allí, por ejemplo, el interés es buscar resistencia a condiciones extremas de baja temperatura. Por tanto, dependiendo de la región donde uno esté, el interés o el tipo de gen que se quiera editar o se quiera estudiar es distinto. Espero que con esto al menos les dé una idea de que esto ya se está haciendo desde hace mucho tiempo en otros países. En España estamos un poco retrasados y que deberíamos ponernos las pilas para empezar a trabajar en esto ya no solamente a nivel de investigación, sino a nivel ya de campo. Y bueno, con esto dejo abierta luego la siguiente charla. Muchas gracias.